Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va por unas preguntas que me han hecho. Bueno, acá en Argentina se usan muchos autos viejos, autos de 20 años y demás también. Y a mí me pasó, yo tuve hace mucho una Mitsubishi L200, la pickup, y se rompió la bomba de nafta o de combustible. Acá le decimos nafta en Argentina al combustible. Y era una bomba rara, yo cuando la vi, porque con dos bulones y tiene un brazo larguísimo que va hasta el árbol de leva, que era un brazo larguísimo. Y digo, esto no consigo, lo consigo el repuesto. Pero yo no me ahogo en un vaso de agua. ¿Qué hice? Me fui y me compré en la casa de carburación una bomba eléctrica de combustible. Pero yo quería la bomba de combustible del Siam Di Tella. ¿Recuerdan el antiguo Siam Di Tella? Tenía una bomba de combustible eléctrica. Y yo tuve un Siam Di Tella. Y me gustaba porque iba en la carretera y yo iba prestando atención y sentía tuk tuk, tuk tuk, cada vez que bombeaba combustible. O sea, cuando el flotante se cortaba, la bomba cortaba. Cuando el nivel del flotante bajaba, hacía tuk tuk el platino y mandaba el pulso y mandaba un sorbo de combustible al carburador. Y era una bomba eléctrica con doble platino. Vieron que los platinos se pican, hay que mantenerlo, entonces traía doble platino. Eran muy buenas. Y yo me volví loco buscando una de Siam Di Tella y no conseguí más. Las que se venden ahora bombean constantemente. O sea, están siempre toc, 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 siempre bombeando. A mí no me gusta. ¿Por qué? Retrocedimos. La electrónica de antes era mejor que la de ahora. Sí se podía hacer. Pero ahora bombean constante. Y como bombean constante, claro, cuando se corta el flotante, la bomba sigue mandando. Entonces hay que usar un filtro de combustible de doble acción. O sea, este filtro, voy a pasar a dibujarles aquí, a ver. El filtro viene a ser algo así. De esta forma. O sea, de aquí vendría la manguera que viene del tanque de combustible, ¿sí? Y esta iría al carburador, ¿sí? Cuando el carburador se corta, la bomba sigue enviando combustible, entonces hace una presión acá en el filtro y abre una válvula acá adentro, entonces hace un retorno. Entonces acá tenemos que poner una T, de esta forma, O sea, esta iría del tanque de combustible, esta va al filtro, al carburador digo, y la que vendría aquí sería la del retorno, ¿sí? Para cuando tenemos exceso de combustible. Entonces tendría que volver al tanque. Yo en mi Mitsubishi no lo hice de esta forma porque había un problema que no andaba bien. Entonces tuve que hacer otra cañería, o sea, usar un filtro común, ¿sí? Tuve que usar un filtro común de aquí al carburador. Este era que iba al tanque de combustible. Y tuve que usar una T acá, o sea, esta T acá, y mandarlo directo al tanque de combustible. No pude hacer este intercalado, porque no me acuerdo bien cómo era que el tema que absorbía, hacía un vacío, y era como que me bombeaba el combustible de acá. O sea que no estaba bien este sistema. Entonces les digo, si yo coloco esta bomba, haría lo mismo. O sea, tendría que utilizar, pongámosle, yo porque tengo cañitos de lo que sería del hidráulico, de los frenos, uso eso para el retorno, con un pedacito de manguera. Ah, y no usen mangueras chinas de goma, esas que parecen de goma, no las usen. Por lo menos acá en Argentina, porque el combustible tiene
un producto extraño que disuelve la manguera de combustible, la disuelve por dentro y se forma una pasta gomosa y tapa todo. Así sea un filtro de combustible o los chicleres de baja los tapa y queda gomoso, es algo blando, como una gelatina. Y es difícil de limpiar, hay que poner uno nuevo. Por eso, y yo hasta en mi Dodge 1500, en mi, ¿qué otro auto era? En mi Peugeot, y ahora en mi Fiat Multicarga puse una bomba de estas también. Y en parte tengo otra ventaja, porque estas se conectan con la llave de contacto. O sea, al poner contacto, la bomba ya trabaja. Está mal. Yo la hago con una llave aparte, para encender y apagar la bomba a mi gusto. Porque yo llego a una zona, un lugar que no es muy seguro, entonces apago el motor y apago el encendido de la bomba eléctrica. Ponele que venga alguien y se la lleve, le dé arranque y se va. Va a andar la camioneta con el combustible que le queda en el carburador. Pero ¿va a andar cuánto? Depende de lo que la use el acelerador. 8 cuadras, 8 calles, 10, 12. Y se le va a detener. Porque la bomba eléctrica no está encendida. Entonces se queda sin combustible. Por eso es mejor que esté en un trayecto cerca del carburador. ¿Sí? La bomba eléctrica. Es un gran invento, pero yo sigo insistiendo en que me gusta la bomba que traía el Seat Ditela, que no sé por qué no fabrican una igual a la que traía el Seat Ditela. Bueno, quiero mandar unos saluditos de paso. Por eso les digo, si tienen un automóvil antiguo y no renieguen, la bomba de nafta, se pincha el diafragma, se averían las válvulas, o sea, el combustible retrocede hacia el tanque, y y salen caras también, salen caras las reparaciones, entonces, con una bomba de nafta eléctrica nos olvidamos, aparte la oímos funcionar, la oímos trabajar. Yo mi multicarga la puse a las espaldas mías. Y la puse con una llave que la enciendo y la apago a mi gusto, a la bomba. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva y les haya sido clara la explicación que les di. Bueno, no hay más por el momento. Ah, el apoyo que preguntaban por la moto que estaba acá atrás mío es de mi hijo, que compró una FZ. Bueno, por el momento nada más. Y será hasta la próxima. Gracias.